miren que dependiendo del origen, dependiendo de determinadas circunstancias, puede generar trombosis venosa, que justamente está asociada al ejemplo que les anoté ahora, que era una quietud extrema. Por eso es necesario estarse moviendo cuando uno está viajando o cuando está en un proceso como este, por ejemplo. O también hay la posibilidad de generarse una trombosis arterial. Vamos a ver quién llegó, quién está alzando la mano, o quién. Bueno, Jorge está para ingresar. Vale, muy bien. Perfecto, continuamos aquí. Bueno, y decíamos que la trombosis arterial está asociado a aterosclerosis, que tiene que ver básicamente con una, digamos, con una microlesión del vaso, usualmente vasos de mediano calibre. Allí se produce una exposición de la capa que está debajo del endotelio, ¿sí? Esa capa que está por debajo del endotelio, eh, por supuesto, normalmente no está expuesta porque el endotelio justamente pues, está recubriendo de una manera fisiológica, pero cuando esa capa que está debajo, que contiene colágeno y otras sustancias, se expone, pues allí eso es un, digamos, un estímulo irresistible para que se adhieran plaquetas. A la vez las plaquetas llaman más plaquetas y se produce un trombo que usualmente se conoce como un trombo blanco, ¿sí? Asociado pues obviamente a aterosclerosis. Recordemos que la trombosis venosa es trombo rojo, ¿sí? Trombo rojo. Cuando el trombo, que es el coágulo que se haya adherido al vaso, viaja, se desprende y viaja hacia otros sitios, puede provocar trombosis, por ejemplo, tromboembolismo pulmonar, ¿cierto? Y justamente ese hecho de que viaje es lo que nosotros llamamos embolia. Entonces, tromboembolia, ¿qué quiere decir? Que un trombo ha viajado y usualmente a sitios como el pulmón, cerebro, corazón, etc. Entonces, miren lo importante que son estos medicamentos. Ya esta parte la vimos, ¿no es cierto? Esta parte la vimos. Bueno, ustedes me recuerdan, creo que habíamos llegado hasta esta parte, ¿cierto? ¿Ustedes me recuerdan dónde llegamos, por favor? Hubo reanudábamos, volvía a fallar la señal. Mm, ¿Alguien me recuerda hasta dónde llegamos, por favor? Pero lo que pasa es que como hubo intermitencia, nosotros alcanzamos a finalizar los fármacos de la sangre. Usted dijo que para empezar con los antibióticos, pero como hubo tanta intermitencia, pues no hubo como cierta claridad en esto, pero alcanzamos a ver lo que es los factores de la coagulación, la diferencia entre antiagregantes, antiplaquetarios y antitrombóticos. Bueno, entonces ya, bueno, me parece que estábamos un poquito más atrás. Vimos esto, los anticoagulantes orales, que se utilizan también como rodenticidas, ¿sí? ¿Lo vimos? Sí, señor. Sí, señor, quedamos Bueno, en entonces, antimicrobianos y estábamos definiendo lo que era un agente químico terapéutico. perfecto, perfecto, muy bien. No, entonces, fabuloso, fabuloso, porque entonces ya vimos esta parte, entonces vámonos. Muchas gracias, estaba un poquito, no recordaba esa parte. Bueno, entonces aquí estábamos, ¿cierto? Habíamos hablado de los antimicrobianos, hemos definido algunos conceptos, ¿no es cierto? Bueno, entonces miren, bueno, pasamos entonces, cambiamos el chip. Me disculpan que no tenía, me parece que nos faltaba una parte, pero si ustedes me aclaran que ya terminamos, fabuloso, parece muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora sí de los fármacos antimicrobianos, que por supuesto son supremamente importantes. Yo creo que les mencionaba el domingo que un buen porcentaje, se calcula que un 30% de las personas que están hospitalizadas reciben algún tratamiento dirigido contra infecciones. O sea que las infecciones son responsables de un porcentaje supremamente elevado de morbilidad y por supuesto también de mortalidad. Cuando hablamos de morbilidad, nos referimos a enfermedad, a incapacidades, ¿no es cierto?, laborales, como consecuencia de ellas. Nos referimos a morbilidad, que es enfermedad, y mortalidad, por supuesto, ya es más fácil de entender, pues se refiere al número de muertes que puede ocasionar algún problema de salud. Entonces, las infecciones son responsables de un porcentaje muy alto de
morbilidad y también de mortalidad, ¿no es cierto?, dependiendo de la etapa de la vida, de las situaciones de salud de un contexto particular. Entonces, los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de estos problemas de salud son, digamos, ocupan un lugar importante tanto en la farmacia hospitalaria como también en la farmacia comunitaria, privada, porque con mucha frecuencia tenemos que expender ese tipo de medicamentos y, por supuesto, la responsabilidad nuestra como farmacéuticos nos implica poder orientar al paciente y en lo posible, yo les decía que muchas veces eso genera un dilema ético, la parte de automedicación con este tipo de fármacos. ¿De acuerdo? Bueno, habíamos hablado de algunos conceptos, ¿cierto? Habíamos dicho que íbamos a discutir las consideraciones farmacológicas, a hablar de lo que es la resistencia a los antibióticos, por qué se genera, ¿no? La selección de los fármacos antimicrobianos, cómo se hace. Y por último, la parte de profilaxis antibiótico, para luego mirar los medicamentos específicos, algunas características propias de diversos grupos de antibióticos, digamos, de mayor interés para nosotros. Bueno, comenzamos por hablar de algunos conceptos importantes, ¿no? Los microorganismos son numerosísimos, ¿no? Son muy numerosos y también muy antiguos. En el planeta se cree que la vida se originó justamente con células, digamos, sencillas, con organismos unicelulares. Y fíjense que se considera también que ellas están tan adaptadas, ¿cierto? Los microorganismos a todo tipo de ambientes que se cree que inclusive cuando la especie humana desaparezca, pues aquí estarán. Entonces, nosotros tenemos una relación de vieja data con los microorganismos. Muchos son benéficos. De ellos depende, por ejemplo, que se descomponga el material vegetal de un bosque, por ejemplo, de la selva, para que los nutrientes ingresen de nuevo al suelo y vuelvan a generar, ¿no es cierto?, el florecimiento de la vida. Los microorganismos son responsables de muchos procesos industriales, lácteos, en fin, de todo tipo, fermentaciones, hasta la producción de alcohol a partir de azúcar, los licores, etcétera. Todo esto lo hacen microorganismos y hay digamos, una verdadera explosión de conocimiento enfocado a obtener beneficio de ellos. Una fracción muy pequeña de los microorganismos ocasionan enfermedad. Y por supuesto, hay que utilizar sustancias contra esos microorganismos que pueden ocasionar infecciones. De ahí viene el concepto de antimicrobiano. ¿Qué es un antimicrobiano? Es un fármaco que se utiliza para eliminar microorganismos para inhibir su crecimiento. Bueno, decíamos que un quimioterapéutico es una sustancia química que se utiliza para intencionalmente ocasionar daño en algunas células, bien sea que esas células sean microorganismos o bien sea que esas células sean células neoplásicas, ¿no?, asociadas con el cáncer. El cáncer, ¿qué es? Es un desorden, ¿cierto?, en el cual las células crecen sin control, no maduran, son células que no aportan digamos, desde el punto de vista no aportan al organismo, lo único que hacen es crecer y crecer y terminan consumiendo recursos y haciendo que el organismo colapse, bien sea un animal, de una persona, porque los animales también sufren, ¿no?, de neoplasias. Entonces, ¿qué tienen en común las células microbianas patógenas y las células neoplásicas? Que los fármacos se dirigen a ocasionar daño, a eliminarlas, a impedir su crecimiento, ¿vale? Entonces, por esa razón decimos que un quimioterapéutico es una sustancia que es capaz de eliminar microorganismos y o de eliminar células neoplásicas, ¿de acuerdo? Podemos hablar de quimioterapia antimicrobiana, quimioterapia antimicótica, quimioterapia antibacteriana y podemos
también hablar de quimioterapia antineoplásica, ¿de acuerdo? Como el idioma evoluciona, al igual que muchos conceptos, la verdad es que poco a poco, ¿no es cierto?, se ha ido, digamos, favoreciendo la acepción de quimioterapéutico como una sustancia pues, que se utiliza contra las neoplasias. Pero no podemos perder de vista que también en muchos textos se habla de quimioterapia antimicrobiana, ¿de acuerdo? Entonces, para tenerlo en mente, quimioterapia, daño, digamos, de una manera intencional. Puede ser microorganismos o pueden ser células de un cáncer, células neoplásicas, ¿sí? Pero hoy en día ustedes saben que cuando decimos quimioterapia, pues usualmente lo que primero que viene a la mente es el tratamiento antineoplásico. Igual, por ejemplo, que ocurre con la vía de administración parenteral. En un principio, ¿qué significaba parenteral? Parenteral. Parenteral significaba en un principio al lado de lo enteral. ¿Y qué es enteral? Intestino, ¿sí? Intestino. Entero significa intestino. Entonces, parenteral significa todas aquellas vías de administración que no eran enterales. O sea, cualquier otra vía, inhalatoria, inyectable, eh, cualquier otra vía era parenteral. Pero hoy en día, ¿qué significa parenteral? Se ha ido restringiendo el uso hacia aquellas que utilizan, digamos, atraviesan la barrera de la piel utilizando una aguja hipodérmica. ¿De acuerdo? Entonces miren que parenteral, repito, el origen de la palabra parenteral es al lado de enteral. Como quien dice, todo lo que no sea enteral es parenteral. Y en un principio era así, pero poco a poco ha ido evolucionando el término. Y hoy en día usted sabe, cuando usted escucha la palabra parenteral, ¿qué se imagina de inmediato? Pues una aguja, ¿cierto? Que obviamente como dispositivo para poder suministrar el fármaco. Lo mismo pasa con quimioterapéutico. Hoy en día, poco a poco, ¿no es cierto? Se ha ido como restringiendo el concepto, pero aún subsiste en algunos textos, en algunos libros, ¿no? El concepto de agente quimioterapéutico como aquel que se utiliza para ocasionar daño a propósito, adrede, de propio, ¿sí? Con intención, de manera absolutamente intencional. Bueno, entonces, los antibióticos, creo que también lo mencionamos, los antibióticos, ¿qué son? Bueno, en principio recordemos la historia, ¿no? Antibiótico significa vida contra la vida, ¿sí? Entonces son sustancias obtenidas de un microorganismo para ser utilizada contra otro microorganismo, ¿sí? Vida contra la vida, producida por un ser vivo para utilizarse contra otro ser vivo. ¿De dónde vienen los antibióticos? En principio, en principio vienen de una competencia que hay entre las bacterias y hongos, ¿sí? O entre distintos microorganismos, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ellos compiten por un espacio, ellos compiten por un, digamos, un nicho ecológico, igual que ocurre, yo hacía la analogía con animales superiores, pues, ¿cierto? Ya mucho más complejos que una bacteria como los caninos y los felinos, que ellos tienen, pues, de toda la vida han competido desde hace muchísimos años, ¿no? Podemos hablar de miles, tal vez millones, ¿cierto? Y entonces ellos tienen incorporado casi que en su ADN que ellos compiten por el espacio, ¿no? De hecho, hoy en día las hienas todavía le roban las presas a los leones, son capaces. Llega un grupo grande y el león se tiene que ir porque la manada, ¿no? ¿No? ¿Ven? Entonces, los gatos y los perros, lo vemos. Entonces, algo parecido ocurre también a nivel micro. Allá los microorganismos compiten entre ellos y de toda la vida esa rivalidad. Entonces, nosotros aprovechamos ese hecho para obtener sustancias producidas de un microorganismo para ser utilizado contra otros, ¿vale? Bueno, ese es el concepto de antibiótico, pero también ha evolucionado. Miren que esa definición inicial implica que todos los antibióticos son naturales, pero hoy en día el concepto se ha ampliado también para incluir sustancias que son sintéticas. Ejemplo, las quinolonas todas son sintéticas, no las produce un microorganismo contra otro microorganismo,
se obtienen en el laboratorio, pero se utilizan para eliminar microorganismos que son patógenos, ¿sí? Y utilizando pautas de tratamiento tal cual como se hace con las sustancias naturales. Entonces, hoy en día se considera que las quinolonas, las sulfonamidas, que también son sintéticas, se consideran también dentro del grupo de los antibióticos, pero ha habido una evolución del término. Entonces, observen esto, ¿no? Cuando uno lee un texto, ¿cierto? De farmacología, tiene que estar pendiente cuál es la posición de ese autor, ¿no? Por ejemplo, cuando habla quimioterapéutico, bueno, a veces el autor dice, no, en este contexto quimioterapéutico significa antineoplásico, ¿vale? ¿Vale? Y los antibióticos, repito, hay que tener en cuenta también que no todos son naturales, así el origen de la palabra se refiere a esa competencia que hay entre seres vivos y que algunos de ellos producen sustancias para eliminar al otro microorganismo, ¿vale? Bueno, les decía entonces que ellos tienen diverso origen natural, ¿vale? Miren acá, por ejemplo, los hongos pueden producir sustancias, ejemplo, las penicilinas. Las penicilinas se originaron por un descubrimiento de una sustancia natural, ¿cierto? Que denominó en su momento Fleming penicilina. La penicilina entonces es natural en principio. Se siguen utilizando penicilinas naturales, dos se siguen utilizando, pero la gran mayoría de las penicilinas hoy en día son semisintéticas. Vamos a ver más adelante que tenemos oxacilina, em, tenemos por ejemplo, ticarcilina, etcétera. Son penicilinas que se derivan de un núcleo natural al cual se le agregan fragmentos, ¿cierto? En un laboratorio. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, un aporte? ¿Me parece escuchar? ¿No? Bueno, también ya les comentaba que existen sustancias que no tienen nada que ver con la naturaleza, absolutamente obtenidas en el laboratorio. Son antibióticos, se considera hoy en día. Ya les dije, quinolonas, sulfonamidas son sustancias sintéticas. Bueno, muy bien. Algo muy importante a considerar en el uso de estas sustancias es que en lo posible deben tener toxicidad selectiva, lo más posible. Miren que no nos ganamos nada si una sustancia elimina el microorganismo, pero también ocasiona un efecto muy grave en el paciente. Si no se tuviera en cuenta eso, pues habría muchas sustancias, pero no, se restringen, ¿cierto? Se restringen. Una sustancia muy tóxica, pues que elimine por igual al paciente y al microorganismo, pues no tiene mucha razón, ¿cierto? No tiene cabida. Entonces, los fármacos antibióticos, antimicrobianos en general, se busca que tengan la mayor selectividad posible, ¿sí? De tal manera que tenga una muy fuerte actividad sobre los microorganismos, que lesione estructuras vitales en ellos, que le ocasione un daño importante, que tenga un efecto deleterio, pero que tenga lo mínimo posible la capacidad de afectar la salud del hospedero. A eso se refiere la toxicidad selectiva. Bueno, ¿se logra eso 100%? La verdad es que no. Y eso ocurre también con muchos otros fármacos, ¿sí? Esto es un ideal, pero en lo posible, repito, se busca que los fármacos tengan esta posibilidad. ¿Qué es lo que se hace? Dependiendo de la gravedad del cuadro, es posible utilizar medicamentos más riesgosos. ¿Por qué? Porque está compensado con el beneficio. Si el riesgo del paciente es vital, es un riesgo que si no se hace alguna intervención, pues el desenlace está pues bastante definido hacia algo negativo para el paciente, pues digamos que el hecho de utilizar un fármaco con mayor toxicidad se justifica, ¿de acuerdo? Lo mismo que hemos visto, por ejemplo, en analgesia, cuando hablamos de los fármacos opioides en relación con los AINES, y hay infinidad de ejemplos de este tipo. Entonces, la toxicidad selectiva es un requisito importante en estos fármacos. ¿Qué es lo que ellos tienen? ¿Qué es lo que ellos, digamos, exhiben?
Muchos de ellos tienen la capacidad de actuar sobre blancos moleculares muy específicos de los microorganismos, ¿sí? Y miren que eso obviamente ayuda a que haya selectividad. Ayuda. No queremos decir pues de que sea absolutamente ya automático que se actúa sobre un blanco molecular específico de una bacteria, por ejemplo, no va a poder afectar al humano. Hay otro mecanismo que tiene la posibilidad de afectarnos, pero es un buen punto, digamos, un buen comienzo, es una buena característica que el fármaco actúe sobre algunas estructuras celulares que sean específicas del microorganismo que estamos atacando. Por ejemplo, ¿no? Las bacterias son organismos procariotes que tienen pared celular. Nuestras células de los mamíferos no tienen pared celular. Miren que ya por ahí no se puede imaginar que hay muchos fármacos. De hecho, los beta-lactámicos, que son muchísimos, son muy importantes, actúan justamente sobre la pared celular. Justamente actúan allí. Y la pared celular, pues no es una estructura que esté presente en nuestras células. Entonces, afecta digamos, un blanco molecular específico y, digamos, tiene menos posibilidad de afectar, por lo menos en este aspecto, a las células nuestras, porque las nuestras no tienen pared celular. Sí pueden tener reacciones adversas, claro, sí pueden ocasionar algunos problemas, claro que sí, pero será por otro mecanismo, ¿cierto? Por otra capacidad que tienen, ¿cierto? Para afectar otras estructuras nuestras, pero no la pared celular. Para una bacteria, el hecho que le afecten la pared celular es supremamente dañino, porque las bacterias tienen una presión interna que es supremamente alta. Se habla hasta de 20 atmósferas de presión. Miren que es algo absolutamente inaudito, enorme. ¿Qué es una atmósfera de presión? Digamos que una atmósfera es el peso del aire. Miren ustedes, el peso del aire, el aire pesa, poquito, pero pesa. El aire pesa, ¿sí? Entonces, ese peso del aire es lo que se considera una atmósfera a nivel del mar, ¿sí? Nosotros cuando estamos por encima del nivel del mar, es lo que hace cuando usted, por ejemplo, una botella de plástico no muy gruesa, cuando usted le retira el aire, ¿qué pasa? Se aplasta, ¿cierto? ¿Por qué se aplasta? Es el aire que está encima de nosotros que pesa y la aplasta. Ese peso, miren que es capaz de aplastar una botella de plástico no muy dura, ¿cierto? Ese peso, miren que es una presión importante, ¿no? Ahora multiplíquelo por 20. Entonces, una presión enorme que la pared celular soporta y es obviamente clave para la supervivencia de las bacterias, ¿vale? Bueno, entonces se aprovecha desde el punto de vista terapéutico esas diferencias entre las distintas células. Bueno, hablemos de algunos aspectos que tienen que ver con los microorganismos, aspectos farmacodinámicos como es el espectro de actividad. Los fármacos tienen esa característica distinta entre ellos. Nosotros podemos tener dentro de los distintos grupos fármacos de espectro de actividad amplio, reducido o inclusive intermedio. El espectro de actividad, ¿qué es? Es el grupo de microorganismos que pueden ser afectados por un antimicrobiano específico, ¿de acuerdo? El grupo de microorganismos. Ustedes dirán, bueno, pero ¿no será importante que el médico escoja siempre los de espectro de actividad amplio, que pueda afectar un número grande que me sirva para A, para B, para C, ¿sí? Microorganismos? Lo cierto es que eso se puede hacer, claro que sí, pero hay un problema. Los fármacos que tienen espectro de actividad amplio tienen mayor potencial para afectar la flora bacteriana normal. Y esto puede hacer que se generen fenómenos de sobreinfección. ¿Qué quiere decir eso? Que un fármaco que sea capaz de eliminar un número muy grande de bacterias, muchas de ellas no son patógenas, muchas de ellas no, elimina posiblemente la patógena, por eso se está escogiendo, pero entonces le puede abrir el campo a otro microorganismo que no es afectado por ese fármaco porque es que le quitaron la competencia, ¿de acuerdo? Entonces, podemos eliminar el microorganismo que está ocasionando el problema, claro que sí, pero de contera, por ahí derecho, pues, elimina también la competencia de otros microorganismos que no son sensibles a ese antibiótico
y que pueden generar una sobreinfección. El ejemplo clásico, ¿cuáles son? Los hongos. Entonces, ojo con esto, los pacientes que reciben tratamiento antibiótico con fármacos de amplio espectro de actividad tienen mayor riesgo de desarrollar una sobreinfección por hongos, ¿de acuerdo? ¿Pero por qué? Porque, porque el antibiótico lo que ha hecho es que le ha abierto camino. A ver, escuché aquí a alguien. Jorge, por favor, Jorge. Pues una pregunta, profe. Eso sucede también, digamos, cuando nos dicen que lo recomendable es purgarse máximo 2 veces al año, ¿no? Que cuando uno se desparasita muy seguido también acaba con la flora propia del intestino, Bueno, pues. no, en el caso, bueno, desparasitarse, pero contra el mintos, gusanos, pues, o contra... No, digo que muy seguido, o sea, hacerlo muy seguido. Bueno, lo que pasa es que esa práctica realmente, la desparasitación contra el minto se hace, bueno, tiene unas, digamos, unas indicaciones muy particulares. Me explico. Eh, Se puede hacer desparasitación masiva. ¿Qué dicen las guías del ministerio? Que cuando la prevalencia del mintiasis, del mintos, pues estamos hablando de ascaris, oxuros, ¿sí? Cuando esa prevalencia del mintos es muy alta, y dan unos valores, ¿no? De más del 50% se debe desparasitar una vez al año. Si es de menos del 20 no se recomienda la desparasitación, pero masiva. Estamos hablando de desparasitación en grupos poblacionales. Aquí, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, nosotros estamos interesados en, hablo del grupo de investigación en la Universidad del Cauca, estamos interesados en utilizar, pues, o que nos faciliten, digamos, asociándonos con la Secretaría, el aparataje institucional que ellos tienen para poder investigar cisticercosis. La cisticercosis es, digamos, una parasitosis que ya les comento un poco más, porque es interesante, si me permiten. Bueno, pero para no salirme del tema, le concreto, digamos que en general, una desparasitación porque sí, no se recomienda. La verdad, no se recomienda. Simplemente no, porque no me desparasito. No. Realmente, miren lo que pasa inclusive con entomoebas histolítica, que es la que produce la amibiasis. Resulta que en el microscopio se observa entomeba histolítica, pero hay un complejo con entomeba dispar. Y la dispar no provoca problema y no se pueden distinguir. Los quistes por microscopio no se distinguen. O sea que uno puede tener una amibiasis que inclusive, repito, inclusive no es patógena, ¿vale? Porque puede ser entomeba dispar. La dispar no es la histolítica, que es la que ocasiona, perdón, la que ocasiona el problema, ¿de acuerdo? Entonces lo que quiero decir es que esta desparasitación, porque sí, porque es que no me he desparasitado, no está recomendada. Entre otras cosas porque, digamos, incrementa el riesgo, ¿cierto?, de un fármaco, pero que no se justifica. Tanto es así, repito, que a veces se detecta en entomeda dispar, ¿cierto? En muchas ocasiones lo que tiene el paciente es eso, ni siquiera es la patógena. Y son igualitas. Lo que quiero que sepan es que son idénticas. No se pueden distinguir por el microscopio, ya por técnicas moleculares. O sea que inclusive, si uno no tiene síntomas, e inclusive cuando se detecta en un examen que uno tiene amibas, esas amibas pueden ser no patógenas. ¿Sí? Entonces, de hecho, ningún fármaco se debe utilizar así, digamos, eh, digamos, porque sí, como por reglamento al año, excepto cuando esté indicado, por ejemplo, para profilaxis, que ya vamos a ver ahora. Al final de la clase ahora vamos a ver profilaxis. ¿Qué es profilaxis? Cuando está indicada la prevención. Ejemplo, un operario se pincha con una aguja que se sabe que el paciente tenía VIH, ¿sí? Problema ocupacional, se pinchó. Por ahí puede entrar VIH, claro que sí. Entonces, ¿le va a dar VIH? No sabemos. Puede que sí, puede que no, pues cierto, fue una aguja, un pinchazo y se le hace tratamiento, aunque no esté enfermo, ¿sí? Porque pues las consecuencias son importantes, que hay
toda la vida pues prácticamente recibiendo medicamentos antivirales, no. Entonces se hace, ¿sí? Hay indicaciones muy concretas para hacer profilaxis. Otra, paciente que tiene, digamos, tiene problemas cardíacos, válvulas cardíacas, y se le va a hacer una intervención dental, ¿sí? Porque esas personas que tienen válvulas cardíacas hay que cuidárselas pues con casi que tenerlas en un pedestal. Cualquier microorganismo que entre a esa persona le puede hacer problemas importantes. Entonces, allí también, cuando va para otología, se le hace profilaxis. Paciente que está en contacto con tuberculosis, con un paciente con tuberculosis. Se sabe que la otra persona tiene tuberculosis en el momento del contacto, pero ella no está enferma. Pero ante la gravedad de la situación, está indicado suministrarle fármacos contra la tuberculosis, así no está enfermo. Pero esas otras aplicaciones, la verdad, no están recomendadas, ¿vale? Por el ministerio, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabemos que es una costumbre nuestra, cultural, posiblemente no le va a hacer nada, pues no se va a exponer a ningún problema, no le va a ocasionar, excepto que si es metronidazol, pues para amibiasis saben que no puede tomar licor, ¿no? No puede tomar licor, etcétera. Pero de hecho, no es lo que es recomendado. Bueno, y con respecto a cisticercosis, les decía que es un problema bien serio. La cisticercosis la produce la lombriz solitaria, ¿no? Y es un problema muy, muy, muy serio porque, porque, porque digamos, a grandes rasgos, no me quiero demorar mucho, pero son los quistes, son de la tenia que la persona expulsa, ¿cierto? Cuando come carne de cerdo mal cocida, etcétera, se vuelve teniásica. La tenia, la lombriz solitaria, se desarrolla en el intestino. Expulsa esos huevos. Deme un segundo, conecto el computador. Muy bien, expulsa esos huevos y esos huevos tienen la habilidad de atravesar el intestino, son muy pequeños, circulan por todo el organismo y se alojan donde quieran, ¿sí? Entonces se puede producir cisticercosis a nivel del músculo, en la piel, uno ve los huevitos, unos bulticos, pero en el peor de los casos llega al cerebro y se forma un problema bien serio, neurocisticercosis. Y esto se relaciona con epilepsia. Miren, uno puede terminar con epilepsia por digamos, digamos, por una contaminación fecal, ¿cierto? De una persona teniásica, ¿cierto? Y perfectamente con un jugo, ¿no es cierto? Esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Podemos volvernos, repito, epilépticos, ¿sí? Por una situación de esta, miren, el quiste crece, es como si uno tuviera un proyectil en la cabeza prácticamente, ¿sí? ¿Sí ven? Ejerce presión y provoca crisis convulsivas, ¿sí? Entonces, epilepsia, ¿no? Pues, de hecho, un porcentaje alto de la epilepsia en nuestro medio es ocasionado por este problema. Y es terrible, es una cosa bárbara, miren ustedes, ¿no? Entonces, miren esto. Haga de cuenta como si una persona hubiera recibido una herida por arma de fuego, ¿no? Por supuesto, esto es que crece el parásito y ejerce presión, duele la cabeza, em, tiene inclusive reacciones psicóticas. Bueno, es una cosa Profe, disculpe, catastrófica. y eso solamente es en la carne de cerdo? Sí, sí, porque el cerdo es realmente el cerdo es el hospedero final y nosotros somos hospederos intermediarios por accidente, ¿sí? Pero no es para dejar de comer cerdo, no. No, préstame atención. Cuando una persona consume cerdo y el cerdo tiene cisticerco, que eso se ve es cuando uno consume cerdo de esos de patio, pues cierto, que hay mayor riesgo, ¿vale? Hoy en día, pues o no, pues, se hace control veterinario, pues, obviamente, etcétera.
Y además, si se cocina bien la carne, si se prepara bien, pues en caso de que hubiera allí un cisticerco, pues obviamente va a morir. El riesgo está con carne mal cocida, etcétera. Pero entonces la persona adquiere el parásito, ¿cierto? Vienen los cisticercos, se desarrollan en el intestino y adquiere el parásito. Ojo, no estoy diciendo que se vuelva que tenga cisticercosis, se vuelve teniásico, ¿vale? O sea, repito, cuando una persona consume la carne de cerdo, pasa al intestino y se desarrolla el parásito que adquiere la tenia, pero no tiene todavía cisticerco o neurocisticercosis, ¿vale? O cisticercosis, no, él se vuelve teniásico. Quien tenía cisticercosis era el cerdo, comió la persona ese músculo mal cocido y ahora sí desarrolla la tenia y empieza a expulsar huevos, ¿sí? La tenia es una cinta larguísima y en la parte final va generando unos fragmentos que se llaman proglótidos, ¿sí? Como pedacitos pues, del parásito, para que me entiendan. Allí tiene los huevos. Entonces, si una persona de malos hábitos higiénicos, ahora sí, lleva esos huevos por vía orofecal, esos huevos ahora sí, sí van para todos los lugares, ¿sí me entienden? Incluyendo la posibilidad de que llegue al cerebro, ¿de acuerdo? Pero se necesita ese tránsito orofecal, ¿sí? Bueno, pero puede suceder que personas, por ejemplo, que vendan productos ahí en la calle, digamos que tengan mala higiene, y entonces los huevos los tienen en el alimento, en el vasito, en el producto que venden, y uno toma ese producto, ¿cierto? Ese alimento ya con el huevito, ¿sí ven? O sea, ¿qué es más peligroso? Miren ustedes, más peligroso o más probable desarrollar neurocisticercosis, ¿cierto? Con un alimento contaminado ya por las, digamos, fecal, ¿cierto? Con contaminación fecal, que comer cerdo con cisticerco mal cocido porque de todas maneras necesita el otro paso, oro fecal, ¿sí? ¿Sí me entienden? ¿Sí? O sea que en las comunidades muy pobres se ve eso, ¿no? Acá en el Cauca hay por ahí mercaderes, ¿no? La defecación al aire libre, ¿sí? Entonces una persona teniásica dispersa que un montón de huevos, ¿vale? Allá en el ambiente, va al agua, en fin, eso genera un circuito allí, pues hay cerdos que sirven como una alcancía. La gente dice, no, pues se dejan por allí, ellos van comiendo lo que sea, y obviamente se encuentran las heces, ellos son coprófagos, les gusta consumir heces, ¿no es cierto? De por ahí, de la gente, estamos hablando de comunidades muy, muy atrasadas, pues, o muy descuidadas, más bien, desde el punto de vista de la atención del Estado, y ese problema se puede dar. Bueno, aquí miren ustedes que inclusive la profilaxis con albendazol, que el albendazol funciona allí, puede ser, a veces tiene problemas, porque a veces, mire, uno puede tener el parásito y es asintomático, no ha crecido mucho, logró estabilizarlo, pero cuando muere, libera sustancias que pueden generar crisis convulsiva. O sea, cuando haces el tratamiento para matar estos parásitos de aquí, hay que dar corticoides, ya ustedes saben que son antiinflamatorios, y también esos corticoides antiinflamatorios evitan que esa reacción, ¿cierto?, inflamatoria, cuando muere el parásito, genera ahora convulsiones. Miren, la persona podría estar aparentemente bien, tiene el parásito, ni cuenta se ha dado, pero cuando lo matan y genera la reacción inflamatoria, ahora sí convulsiona. ¿Ven? Entonces, miren, les doy toda esta vuelta, ¿cierto? Para que ustedes vean lo importante es de ser muy bien, ¿qué les digo? Bien prudente, ¿no? Prudente. Siempre digan, el médico es el encargado de esa decisión tan difícil. Imagínense, ¿cierto? Justamente esta tarde me llegó una consulta de una estudiante de acá de la universidad que está recibiendo un medicamento contra infección urinaria y le está provocando muchas reacciones adversas. Entonces me escribe pues y me dice, ¿usted qué me recomendaría? Pues, ¿qué le recomendaría a usted con farmacéutico? Pues
no vaya a cambiar el medicamento porque sí, si tiene muchas reacciones adversas que son peligrosas para su salud, pues obviamente suspéndalo, pero vaya donde el médico, porque el problema que ella tiene es una infección urinaria, ¿sí? Entonces, no puede cambiarlo así nomás. Por ejemplo, yo podría, cualquiera, pues de nosotros podría conseguir ciprofloxacina, pero la ciprofloxacina, miren que es una chica joven, no podemos descartar que esté embarazada, ¿cierto? No podemos descartar que pueda tener algún proceso alérgico. Es decir, me llamó la atención y obviamente no le pregunté por qué le formularon ese medicamento si, habiendo otros. No, pero una posibilidad es, si tiene, por ejemplo, cultivo, urocultivo, parece que sí, pero ella no sabe mucho. Le pregunté, bueno, y datos y no sabía mucho, pero ella sabe que tiene cultivo. Bueno, eso condiciona la posibilidad de cambiar el fármaco. Y además, algo muy importante, la posibilidad de que esté embarazada. ¿Sí? Siempre que llega alguien a comprar medicamentos teratogénicos, bueno, ¿y usted está segura que no está embarazada? Mm, no, que porque yo no sé qué, que esto y que el otro. Y cuando va, sí está embarazada. ¿Ven? Entonces, mucha responsabilidad por parte nuestra en todos estos casos, ¿no? Entonces, ¿esto qué indica? Que uno debe ser cuidadoso, cuidadoso como farmacéutico, no irse a comprometer en situaciones que eventualmente, miren que el paciente de todas maneras le iba a pasar eso y dice, no, pues que fue el farmacéutico. Y ahí queda, ¿no? Ahí queda, pues, y eso puede generar problemas serios. Entonces, buena atención no es formular, es orientar, lo que el médico le dijo. No, que es que me va a pedir, mire las consecuencias que puede haber. Mire, yo le explico, venga. Mire, puede pasar esto. Si usted toma tal medicamento, puede pasar tal cosa, esto y lo otro. ¿No? Usted quiere correr ese riesgo, mire que de pronto lo más aconsejable vaya a esto, ¿cierto? Posiblemente el sistema de salud vaya a cambiar, ojalá para mejorar, ¿vale? Y entonces tenemos un papel importantísimo, pero no es formular, no es medicar a las personas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, gracias por la pregunta, me da la oportunidad pues, de comentar estos aspectos que van un poquito más allá de la farmacología hospitalaria y de emergencias, pero pues considero que podrían serle útiles. Bueno, entonces miren, espectro de actividad reducido es lo preferible, siempre que se pueda, ¿no? Siempre que se pueda. ¿Qué significa eso? Ah, bueno, que se identificó posiblemente cuál es el microorganismo y un fármaco que tenga espectro reducido tiene menos potencial para provocar sobreinfecciones, por ejemplo, por hongos, ¿sí? Una sobreinfección por hongos. No quiere decir eso que no pueda ocurrir, también puede ocurrir, también puede ocurrir. Bueno, pero la posibilidad es menor. Entonces, en resumen, la regla es que siempre que se pueda se utilizan medicamentos de espectro reducido. Bueno, muy resumido les comento que existen microorganismos gram positivos y gram negativos, ¿no? Gram positivos tienen una diferente estructura a nivel pues de la membrana, de la pared celular. Ejemplos de gram positivos, los que provocan, por ejemplo, faringoamigdalitis, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Me lanzó una alerta. ¿Alguien quiere preguntar? O vamos a ver qué pasó. Una alerta. De pronto es que alguien quiere ingresar, sí. Profe, qué pena con usted, pero yo lo estoy Bueno, escuchando recortado. ¿me confirman es solamente una persona o todos? Yo le estoy escuchando bien. Buenas Bueno, noches, bueno. profe, ¿cómo Entonces, están? Yo lo estoy buenas noches, escuchando bien. Lucía. Apenas puedo entrar, profe, qué pena. Bien, bien. Apenas Entonces, puedo a entrar. veces hay fallas como, bueno, no hay cuidado, no hay cuidado. Entonces, a veces sí es una falla en el internet propio. De hecho, miren que algunas personas salen, entran y es que se les cae la señal. Por ejemplo, en ese Yo momento también estoy no se pudo escuchando ingresar. mal. Señora, cuénteme, Caterine. Profe, yo también lo estoy escuchando como entrecortado. O no sé si será en Sí, pero, internet. pero, pero, pero parece que fuera la señal de ustedes, porque los demás me escuchan bien, ¿sí? La señal Ah, listo, cuando no profe. me escuchan,
Sí, parece que es la señal propia y eso es muy frecuente. Desafortunadamente tenemos un servicio muy malo, ¿no? Un servicio muy malo en general en el país, ¿no? Inclusive en zonas urbanas. Aquí cuando llueve, repito, muy fuerte. Claro que esto una tempestad, pues creo que fue el sábado o el viernes, algo fuera pues, de control, ¿no? Una tempestad, hasta árboles se cayeron. Entonces quedó el servicio afectado pues durante 2, 3 días. Entonces eso fue lo que nos afectó el domingo. Pero a veces, repito, es mi señal o la propia, ¿no? La de cada uno de ustedes, la que está de pronto fallando un momento. De hecho, les comentaba ahorita, por ejemplo, volvió a entrar Jorge y era obvio que se le había caído la señal y vuelve y entra, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, continuemos aquí. Que las bacterias tienen diferente estructura, ¿no? Por ejemplo, la que provoca la faringoamigdalitis, los estreptococos, son gram positivos. En cambio, la que provoca la infección urinaria con mayor frecuencia, Escherichia coli, esa es gram negativa, ¿sí ven? Entonces, hay microorganismos gram positivos que se asocian con ciertas enfermedades y hay microorganismos gram negativos que se asocian con algunas otras enfermedades. Por ejemplo, hay una que se llama Moraxella catarrhalis, esa es gram negativa. Hay una que se llama Staphylococcus aureus, esa es gram positiva. Hay una que se llama Pseudomonas aeruginosa, que provoca infecciones hospitalarias, en las quemaduras, provoca un pus que es como fluorescente, verdoso, esa es gram negativa, ¿sí? Entonces, ya están identificados muchos microorganismos, bueno, clasificados según su tinción de gram positivos, gram negativos, pero lo que interesa digamos, realmente no es cómo tiñen el colorcito, no, no. Lo que realmente tiene unas consecuencias importantes es que dependiendo de esta estructura, va a haber unos antibióticos que son preferibles para esta, que le afectan más a estas, y otros antibióticos que afectan más a estas de acá, a las gram negativas. Me explico. Las penicilinas naturales afectan principalmente a gram positivos y muy poquitos gram negativos. Algunos importantes, sí, pero su espectro se enfoca principalmente acá, bacterias gram positivas. Los aminoglicósidos, gentamicina, tobramicina, esos fármacos afectan principalmente a gram negativos y muy poquito a los gram positivos. ¿Por qué? Porque son, miren ustedes, bacterias distintas. Entonces, hay antibióticos que afectan principalmente a estas y otros antibióticos que afectan principalmente a estas. Los de amplio espectro, pues tienen la capacidad de afectar, ¿no es cierto?, a un número grande de estas y a un número grande de estas de acá. Un número importante de gram positivos y un número amplio también de gram negativos. Profe, Resumen, la ¿sí? Por favor. la candidiasis. Bueno, la candidiasis realmente es un hongo, ¿no? Es un hongo, no es una bacteria, sino un hongo. Y miren que contra la candidiasis justamente no funcionan los antibióticos. Es más, hay candidiasis, hay casos de candidiasis que se producen es por utilizar muchos antibióticos, ¿sí? Muchos antibióticos. Candidiasis, por ejemplo, miren acá, candidiasis por antibióticos. Se producen, por ejemplo, en la boca, puede haber vaginal, claro que sí, candidiasis, ¿cierto? Como sobreinfección. Eso es un caso de sobreinfección por antibióticos. Repito, no siempre, ¿no? No siempre es por esa causa, claro. Pero lo que quiero decir es que no funcionan los antibióticos. ¿Sí ven? Candidiasis, miren ustedes aquí, por ejemplo, candidiasis cistitis, ¿vale? Miren aquí, miren, los antibióticos pueden provocar infecciones, aquí está. Para que se les va la infección. ¿Cómo se llama esto? Una infección. Entonces, antibióticos eliminan, miren ustedes, una... Sí, cuéntenme. Ahora sí se le está yendo la voz, profe, y está hablando como un robot.
Sí, profe, hay interferencia. No se oye. Buenas, ¿todos están escuchando? ¿Soy solo yo que no escucho nada? Tampoco escucho. No escuchamos al El profe. micrófono del El, profe el no funciona. micrófono al profe no le sirve. Todos estamos escuchando menos usted. Se le dañó el micrófono al profe. Bueno, muy bien. Vuelvo acá. Ya, profe. Ahora sí. ¿Me escuchan? Más o menos. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Parece que una dificultad técnica aquí. Bueno, vuelvo a compartir pantalla. Vuelvo a compartir. Entonces, si alcanzaron a ver el problema de la candidiasis, que es una infección producida por... Alcanzamos a ver algo, el pantallazo por YouTube, por Google. Allí no le escuché a Jorge otra vez. Que alcanzamos, no se le escuchó muy bien a usted, pero alcanzamos a leer el letrero que usted puso en Google. Sí, perfecto, gracias. Entonces lo vuelvo a mostrar. Entonces, la candidiasis por sobreinfección, digamos, durante un tratamiento por antibióticos, ¿sí? Entonces, era esto, ¿sí? Lo que quería mostrarles. Los antibióticos pueden ocasionar infección por no. Qué pena, ¿soy yo el que escucha al profesor entrecortado? ¿O No, está entrecortado. Está entrecortado, profe. No, Todavía yo lo tiene escucho problemas, bien. profe. Ahora no se escucha. Cuando les muestro la página. A ver, parece que es cuando intento cargar esa página ocasiona pues el trastorno. Sí, cuando logré cerrarla y ya, ahora sí. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ya vi que es cuando intento cargar la página. Esa página altera. Bueno, entonces miren que la candidiasis, repito, está producida por hongos. No siempre la candidiasis se da por esa causa, por un tratamiento antibiótico. No siempre es por eso, pero hay que estar pendiente de que una automedicación, por ejemplo, no controlada, puede llevar a que el remedio sea peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque la persona ni se imagina que puede ocurrir este tipo de cosas. Hay una sobreinfección muy riesgosa, que es una ocasionada por una bacteria que ocasiona colitis. Esa colitis membranosa ocasiona una alta mortalidad, miren. Entonces, ¿y de dónde se puede derivar? Pues de un tratamiento antibiótico, muchas veces automedicado, y unas consecuencias importantes. Ojalá no nos automedicáramos con ningún fármaco, pero lo cierto es que la automedicación con antibióticos tiene más riesgos de las que las personas creen, ¿sí?
hongos, infección por hongos, sobreinfección por hongos, por Clostridium difficile que ocasiona la colitis pseudomembranosa, etcétera. Entonces, esas ideas grandes sí quiero que queden pues bien claras, ¿no? Bueno, volvamos aquí, volvamos acá, y ahora sí, continuamos. Bueno, si ustedes observan aquí, ¿cuál sería la idea de esta gráfica? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la idea de esa gráfica? Profe, no se ve. Ah, no estoy presentando, perdón. Que como me tocó salirme. Sí, ahí ya está viendo. Ah, sí se estaba viendo. Es que, a ver, yo entiendo, lo que pasa es, mire, es que hay varios, como estamos conectados varias personas, ¿cierto? Y de distintos sitios, entonces pueda que en el momento yo presente algo y usted no lo ve en el momentico instantáneamente mientras le llega a usted la señal, pero otras personas sí lo ven. Entonces, vamos a tener un poquitico de paciencia, por favor. Y más vale si pasa un tiempo ya prudencial, ¿no? Que usted dice, no me ha llegado, y entonces puede ser que sí sea en general el problema aquí. Pero parece que hay problemas que son particulares, ¿no? De la señal de cada uno de ustedes, y a veces ustedes piensan que puede ser acá el problema. Bueno, muy bien. Ya sé. Ahí ya Eso, se ve. gracias. Ahí se ve. Bueno, aquí le di entrada a un compañero. ¿Cuál sería la idea principal aquí? ¿Qué es lo que muestra esta gráfica? Cuénteme, ¿quién desea participar? ¿Cuál es la idea principal allí? Profe, ahí sería los distintos antibióticos que hay y su mecanismo de acción. Por ejemplo, hay unos que atacan directamente la pared celular, lo que uno diría los bacteriostáticos, ¿no? Y abajo están los que atacan directamente la bacteria. Y se ve qué tipo de antibióticos ataca qué bacteria. Por ejemplo, los betalatámicos atacan las sulfamidas, perdón. Los betalatámicos atacan la pared celular y las sulfamidas atacan la bacteria directamente. Bueno, entonces miren. Sí, eso es la idea. Gracias, Jorge. Lo que se muestra aquí es que los antibióticos tienen distintas, digamos, estructuras, distintas, digamos, distintas partes de la bacteria donde pueden actuar. Y eso me determina que mecanismos de acción distintos. Los antibióticos beta-lactámicos actúan a nivel de la pared celular, pero no son los únicos, ¿no?, que afectan la pared celular. También lo hacen la vancomicina y la fosfomicina. Por otro mecanismo, ¿no? No es igualito, no es igual, no es idéntica la forma en que afectan la pared. Por ejemplo, los beta-lactámicos lo que hacen es que se impide que se agregue mezcla, ¿no? En las hileras de ladrillo, ¿vale? Haciendo la analogía, impiden que se agregue mezcla, entonces la pared queda suelta. Y como la bacteria necesita esa pared porque ella tiene mucha presión interna, es como si a nosotros nos quitaran la piel, ¿sí? Imagínense, es imposible la vida. De hecho, la piel es el órgano más grande que tenemos. Pesa más que el hígado, ¿sí? Realmente la piel es el órgano más extenso y que pesa más. Y es fundamental. Sin piel, miren que no hay nada, ¿sí? Una quemadura de la piel, inclusive leve, de primer grado, pero que cubra un porcentaje muy alto, esa persona tiene una muerte lenta, desafortunadamente lenta, porque la piel es importante, va sucumbiendo poco a poco, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, para las bacterias, la pared celular es casi como la piel, ¿sí? Fundamental. Y miren ustedes que los beta-lactámicos hagan de cuenta que impiden la mezcla entre las hileras de ladrillo. En cambio, la vancomicina y la fosfomicina son como que si impidieran que lleguen los ladrillos. Al final no habrá pared fuerte, no, esa pared no sirve, pero
el mecanismo no es igual, pero actúan a nivel de pared, ¿vale? A nivel de pared. Bueno, la polimixina B es un ejemplo de fármaco que actúa a nivel de membrana celular, ¿cierto? Los aminoglicósidos y todos estos antibióticos que están aquí actúan a nivel de la síntesis de proteínas, ¿cierto? Muchos de ellos son bacteriostáticos. Estos son los bacteriostáticos, ¿sí? Impiden la síntesis de proteínas, ¿no? La rifampicina afecta, miren ustedes, los ácidos nucleicos, las fluoroquinolonas, específicamente el ADN, que es un ácido nucleico pero específico, y las sulfonamidas y trimetoprim actúan a nivel de la síntesis de una sustancia que se llama tetrahidrofolato, que en última me lleva a la síntesis de proteína, pero miren que afectan aquí. Entonces, si bien los antibióticos son diversos y son, digamos, amplios en su estructura, la verdad es que ellos tienden a actuar sobre una digamos, parte de la célula específica. Y esto me lleva, miren ustedes, digamos, a conocer cómo es la forma en que ellos actúan. Inclusive puede ayudar a seleccionar los fármacos desde el punto de vista del médico. Bueno, muy bien. Esto es más o menos lo mismo, ¿cierto? Solo aquí para mencionar algo de que estos son anfotericina B y ketoconazol son antimicóticos, actúan a nivel de la membrana celular. Estos son contra hongos, ¿cierto? Y miren ustedes que para distinguir estos dos términos, por favor, ¿qué quiere decir bacteriostático y bactericida? Bacteriostático es un fármaco que estabiliza el crecimiento bacteriano, como quien dice, no se me desborde, quieto en primera, ¿sí? Se utiliza en el tratamiento de infecciones, claro que sí, pero él no es capaz de acabar el trabajo, ¿vale? El fármaco lo que hace es que con toda su capacidad llega hasta impedir que crezca mucho, ¿cierto? Queda como quieto, estatua, pero necesitamos del sistema inmune para poder eliminar la infección, ¿de acuerdo? Miren que ustedes pueden deducir aquí que una persona que tiene algún problema de inmunidad, que tenga SIDA, por ejemplo, pues estos fármacos no le van a funcionar muy bien, ¿vale? No le van a funcionar muy bien porque pues no terminan el trabajo. Necesitan, bueno, colabora mi señor sistema inmune, y en esa persona el sistema inmune pues está bastante decaído, entonces no son buenos fármacos cuando hay problemas de inmunidad. Por el contrario, los bactericidas sí eliminan de una manera drástica, importantísima, ¿cierto? Y son capaces de eliminar al microorganismo. Entonces, por eso matan. SIDA, esto significa matar, ¿no? Bactericida, mata. Y este detiene. Bacteriostático, quieto, estatua, ¿sí? Bueno, esto tiene una importancia grande, ¿no? Porque usualmente los bactericidas necesitan que la bacteria se esté dividiendo. Miren qué interesante. Cuando la bacteria se está dividiendo, casi siempre ahí es cuando ellos pueden actuar, ¿sí? Cuando ellos pueden actuar. Y este detiene el crecimiento. Entonces, usualmente estos fármacos no se combinan. Miren, hasta ahí llegamos, ¿no? Eso no lo sabe el paciente que llega allá o el que se automedica, ¿cierto? Y no, para reforzar, entonces trae el otro, y no, mentira, ¿no? Lo que está haciendo es exponerse a las reacciones adversas de uno y del otro, y fuera de eso se están casi que neutralizando mutuamente, ¿sí? Porque necesita que la bacteria esté dividiéndose, y lo que hace es que detiene la división, los deja quietos, ¿sí? Bueno, miren aquí esta gráfica. Esto me representa el organismo, el cuerpo humano. Una infección, miren lo que pasa, luego de un tiempo va a crecer, va a crecer, va a crecer, y si no hacemos nada, pues esto el organismo se va a, digamos, a saturar bacterias, a haber una situación que se puede salir de control, en caso de que sea un microorganismo patógeno. Miren ustedes que este es un antibiótico bactericida. Repito, esto me representa el organismo, ¿no? Realmente es una caja de Petri en el laboratorio, pero se puede asimilar a lo que ocurre en el organismo. El antibiótico bactericida, miren que actúa, y observen que mata, elimina. El bacteriostático, miren lo que hace. No permite que la bacteria haga esto, miren.
no permite que crezca pues, y se desborde, no, pero tampoco es capaz de matarla, 100%, ¿sí ven? Entonces lo que hace es mantener la población relativamente estable y, repito, la inmunidad del paciente debe terminar el trabajo. Si esto lo representamos en una gráfica, aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos el número de bacterias, ¿no? Este caso de aquí, esta curva, representa a esta situación, en la cual, en la medida que pasa el tiempo, la bacteria crece, ¿cierto? El número de bacterias crece, el número de bacterias va creciendo, miren, número de bacterias viables, hasta que llega pues un número muy grande, obviamente que no puede crecer más, ¿sí? Cuando ya pues ya llenó pues todo esto, pues ya misma ya se estorba, ya no puede crecer más, ¿vale? Bueno, el antibiótico bactericida, como la penicilina, por ejemplo, miren ustedes, es bactericida. Entonces, observen, aquí va creciendo hasta alcanzar esta población, miren, va creciendo. Y justo aquí agregamos el antibiótico bactericida, aquí, en el tiempo. ¿Qué pasa? La población se va a pique, muerte, y puede llegar a 0, como acá. El bacteriostático es este. Va subiendo, hasta alcanzar esta población, agregamos el antibiótico. ¿Y qué pasa? Se mantiene el tiempo, ¿sí ven? Se mantiene el tiempo, se mantiene. El número de bacterias, a medida que pasa el tiempo, ¿qué pasa? Se mantiene aquí. Este tiempo era este número de bacterias. Y en este tiempo, pues era este mismo. Y en este tiempo de acá, el tiempo pasa y el número de bacterias se mantiene relativamente estable. Repito, se necesita que la inmunidad del paciente deba terminar el trabajo. Entonces, como la penicilina necesita que la bacteria se esté dividiendo para poderla matar, y este antibiótico, la tetraciclina, lo que hace es que detiene el crecimiento, entonces miren ustedes, aquí no hay división de la bacteria, entonces no colaboran. Usualmente no se combinan fármacos bacteriostáticos con bactericidas. Es la regla general, ¿no? No se deben combinar. Bueno, y aquí tenemos ejemplos, ¿no? La penicilina es bactericida. Bueno, muy bien. Esta parte no considero que no es muy importante para nosotros, pues. Bueno, excepto los antibiogramas, se puede hacer por técnicas de disco. Aquí se impregna un disco con el antibiótico, eso se compra, ¿no? Viene ya el disco con tetraciclina, con eritromicina, ampicilina, miren. Y se cultiva aquí la muestra del paciente en una caja de Petri. ¿Saben qué es una caja de Petri, cierto? ¿Sí saben? ¿La han visto? ¿Sí conocen una caja de Petri? No, señor. No, profe, yo no. ¿No? Sí, Bueno, señor. entonces, vamos a ver si no se nos distorsiona aquí. Me da miedo porque como que... Vamos a ver, caja de Petri. Y antibiograma. Bueno, para ver si es importante, entonces, miren, esto es una caja de Petri. ¿Ven? Una caja de Petri. Aquí, estos tienen agar, un medio cultivo, ¿no es cierto? Aquí, un medio cultivo, se siembra la muestra del paciente y se ponen los discos. Tiene su protocolo, pues obviamente, que dilúyalo así, hágale esto, mezclo tal, luego páselo aquí. Eso se lo hace el bacteriólogo. Y estos disquitos contienen el antibiótico, ¿sí ven? Y se tapa y se pone en una incubadora. Eso hace en el laboratorio. Entonces miran, por ejemplo, tanto inhibe el antibiótico el crecimiento de la muestra del paciente. Aquí hay microorganismos del paciente, ¿no? ¿Vale? Miren que creció porque esto es rico en nutrientes para el microorganismo. Observen que aquí este antibiótico sí va a funcionar muy posiblemente, ¿sí ven? Porque miren que como a partir del disco difunde el antibiótico, ¿sí lo alcanzan a ver? Entonces, miren que respeta aquí, no crece. ¿Pero por qué? Porque en el disco está el antibiótico y difunde hacia acá. Miren que este de aquí, miren, este antibiótico funcionó. Ese que estoy señalando. No, porque miren que aunque difunde, este antibiótico difunde, miren que la bacteria no se detuvo. Casi que pasó por encima de ese antibiótico, ¿sí ven? O sea que es resistente a este antibiótico que está aquí. Pero este, miren que sí funcionó. Entonces el médico dice, no, vamos a suministrarle este antibiótico. ¿Sí? Este antibiótico. En vez de este, miren que de pronto le estaban dando este y este, con razón no está mejorando el paciente.
porque la bacteria es resistente, la que está provocando la infección. Y aquí se cultiva muestra del paciente. Ah, ¿ya quedó claro? ¿Ya entienden? ¿Quedó claro? O sea, en cada disco pueden colocar diferentes antibióticos para probar cuál sirve. Esa es la idea, justamente. Esa es la idea. Y este antibiótico, en este caso, miren, es el que sirve, ¿no? En este caso. A veces sirve más de uno, ¿no? Miren, aquí, por ejemplo, estos 5 dan una buena respuesta. Entonces ya el médico escoge según la toxicidad, el costo, la edad del paciente, bueno, ya tiene en cuenta otras variables, ¿no? Cualquiera de estos, desde el punto de vista de la efectividad, cualquiera. Pero ya él dice, bueno, este es menos tóxico. Ah, bueno, vámonos con este, ¿sí? ¿Vale? Observen aquí. Aquí varios antibióticos funcionaron, pero aquí no, mire esto. Lo que quiere decir es que creció la bacteria en esta caja de Petri que tiene un medio de cultivo semisólido, pues, y miren que aquí no funcionó, ni acá, observen, ni este tampoco funcionó, pero este sí, esto sí, miren, donde hay un halo de inhibición, se llama esto, un halo de inhibición. ¿Ya? ¿Quedó claro? Entonces, miren ustedes que se puede hacer también en tu ensayo, bueno, no vale la pena entrarnos en detalles, pero lo que ustedes pueden ver aquí es que en este test funcionó mejor este. Este fue el que funcionó aquí, ¿vale? Bueno, muy bien. Esto determina sensibilidad y resistencia. Cuando le entrega uno el antibiograma, dicen resistente a tal, por ejemplo, a este antibiótico. Resistente, por ejemplo, a este se considera resistente, pero sensible a este de aquí y a este de acá. Sí, más sensible a este porque este lo inhibió más. Miren que esto difunde, todos difunden. El antibiótico difunde desde aquí. Difunde. ¿Sí ven? Va soltando antibiótico. Pero aquí sí funcionó y aquí no. ¿Vale? Bueno, muy bien. Vamos a mencionar que algunos antibióticos, anótenlo así, no quiero entrar en mucho detalle, pero sí comentemos que algunos antibióticos tienen la capacidad de actuar así el nivel plasmático sea muy bajo. ¿Vale? Muy bajo. Entonces se dicen que tienen efecto post-antibiótico. ¿Vale? Anoten eso. Entonces, algunos antibióticos tienen la capacidad de actuar así su nivel en la sangre sea muy pequeño o prácticamente cero. Eso se llama efecto post-antibiótico, ¿sí? O sea que se van pero dejan huella hasta que llega la siguiente dosis, ¿vale? Entonces, ¿para qué me puede servir esto? Bueno, doy una dosis, no importa que la concentración caiga, ¿cierto? Bastante, y doy la otra dosis bien alejadita, porque sigue actuando así no esté, ¿entienden? Eso se llama efecto post-antibiótico, ¿sí? Y pues bueno, algunos antibióticos tienen esa característica. Si un fármaco con efecto post-antibiótico se da muy seguido, pues no hago nada, porque sigue actuando, ¿entienden? Lo que hago es aumentar la toxicidad sin mejorar la respuesta. Entonces, algunos antibióticos tienen esa capacidad, ¿cierto? Pero las dosis que están recomendadas tienen en cuenta eso, ¿sí? Tienen en cuenta eso. Ahora no es de que no, yo voy a suspender la quinolona porque es que me sigue actuando. No, él se fue, pero sigue actuando y la dosis que le formuló el médico es calculada para que ahora sí vuelva y lo necesita, ¿vale? Bueno, estos antibióticos, miren ustedes, necesitan que la concentración esté siempre altica, digámoslo así. Hay que, no tienen efecto post-antibiótico. Siempre hay que dar, ¿no? Ambos hay que darlo como dice el médico, ambos, tal cual. No puedo saltar dosis ni nada. Pero aquí la dosis está calculada, esa que le dice el médico, está calculada teniendo en cuenta de que así se vaya el fármaco, sigue actuando. Pero la siguiente dosis la necesita, por ejemplo, un ejemplo, a las 24 horas. Y no me puedo saltar la de 24, porque la de 24, digamos, compensa la que no me dieron a las 12 horas, por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces, repito, este fármaco, este grupo de fármacos, tiene efecto post-antibiótico, ¿cierto? Relativamente largo, y estos fármacos de aquí no tienen efecto post-antibiótico. Entonces, ¿qué es efecto post-antibiótico?
es la capacidad de actuar así el fármaco se haya ido, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo me pueda saltar las dosis que me formula el médico, ¿ya? Ya está calculado el tratamiento cuando necesito la otra dosis, independientemente de cuál sea el tipo de fármaco que recibo. Esa es la idea principal, cumplir las pautas terapéuticas. Bueno, ¿qué otra situación hay que tener en cuenta con antibióticos? La vía de administración, por ejemplo, ¿sí? Hay fármacos, por ejemplo, que no se pueden dar por vía oral. Ejemplo, aminoglicósidos. ¿Alguien ha escuchado, por ejemplo, gentamicina, tabletas? No hay. No hay. ¿Por qué? Porque no se absorbe bien. ¿Alguien ha escuchado penicilina G en cápsulas? Penicilina G en cápsulas. No, no hay. No se absorbe bien, ¿vale? No se absorbe bien. Entonces, la vía tópica, en caso de, digamos, alguna situación muy superficial, podría ser útil, ¿no? Podría ser útil. Por ejemplo, ustedes no sé si han escuchado el ácido fusídico. El ácido fusídico. ¿Lo han escuchado? El ácido fusídico. Es un producto que se utiliza para infecciones menores de la piel, ¿sí? Una cremita, pues, ¿cierto? Y es útil. Pero ¿qué inconveniente tiene la vía tópica? Que no me sirve cuando el problema es muy grave, ¿no? Cuando se trata de un problema ya sistémico, una septicemia, por ejemplo, o una infección urinaria, pues complicado, ¿cierto? Necesito llevar el antibiótico allá, a la orina, al riñón, ¿sí? Allá, ¿vale? Entonces, de pronto la vía tópica tiene esas limitaciones. Con o sin alimentos, por ejemplo, miren que, por ejemplo, las tetraciclinas tienden a interactuar con la leche. Y no solamente con la leche, con cualquier producto lácteo, con el yogur, o inclusive con medicamentos que tienen iones, ¿no? Como el hierro, con sulfato ferroso, por ejemplo. Si se da junto con tetraciclinas, no va a absorberse bien, forma un complejo que no se absorbe. Entonces el medicamento casi que pasa derecho. Sí, se tomó la tetraciclina, sí, me la estoy tomando religiosamente, pero ¿por qué no le hace efecto? Y va uno a ver, y es que se la está tomando, no directamente con leche, junto, te la paso con leche, no, pero no se esperó el tiempo suficiente y resulta que se encuentran en el estómago, ¿sí? Se encuentran allí. Entonces forman un complejo y ahora no hay pues, manera de garantizar que ese fármaco llegue a la sangre. Algunos fármacos, repito, se tienen que dar por vía parenteral, pero otros, por favor, anoten eso, como la penicilina G benzatínica, la penicilina G de gato benzatínica, nunca se puede dar por vía intravenosa, jamás. ¿Por qué? Porque es insoluble. Es como arena, pues, como arena y agua, imagínense. Entonces no podemos aplicar, ¿no? ¿Por qué? Porque ese medicamento va a viajar y no se disuelve. Imagínense lo grave que es eso. Obstruye vasos. Es un problema bien serio. Bueno, otros problemas u otras consideraciones, dificultades de acceso. Por ejemplo, no todos atraviesan la barrera hematoencefálica. La vía de eliminación, por ejemplo, si el fármaco se elimina por vía renal, por ejemplo, los aminoglicósidos. Los aminoglicósidos son fármacos que se eliminan por la vía renal. Y si el paciente tiene falla renal, el fármaco, ¿qué va a hacer? El fármaco no va a atravesar, o mejor, no se va a eliminar bien y se va a acumular, ¿vale? Entonces es un problema bien serio. Repito, si tiene problemas de tipo renal, el fármaco, un aminoglicósido se elimina por esa vía renal. Y justamente si está dañada, si está afectada, el fármaco no va a poder eliminarse con la velocidad esperada. Entonces, no tiene por dónde irse, porque él utiliza esa ruta. Entonces, se acumula y miren ustedes que eso lo puede llevar a más toxicidad renal y fuera de eso a daño a nivel del oído. Se llama ototoxicidad, ¿sí? Los aminoglicósidos tienen la tendencia a ocasionar problemas de ototoxicidad. Bueno, otro problema que se asocia al uso de antibióticos es la resistencia. Bueno, ¿qué han escuchado ustedes? ¿Quién me dice algo? Pues para no hablar yo solito.
¿Qué es la resistencia? ¿Qué han escuchado? ¿Por qué se favorece? ¿Cómo se evita? ¿Qué han escuchado? Profe, es como cuando se utilizan innecesariamente los medicamentos, tanto que ya la bacteria, pues no se hace tratamiento de pronto completo, cuando no se termina un tratamiento o se toma así por poco, por cualquier cosa, entonces ya después las bacterias no, o sea, ya el medicamento no va a hacer efecto. Bueno, podría ocurrir que una persona que siempre es juiciosa, que hace sus tratamientos antibióticos bien, completos, juiciosa, con la pauta posológica que le han formulado, podría suceder que esa persona adquiera una infección y que esa bacteria que la está infectando sea resistente al tratamiento convencional. Sí. ¿Quién contestó? ¿Quién dijo que sí, por favor? Para que amplíe un poco el concepto. ¿Por qué considera usted que sí? Julie, creo que fue Julie. ¿Por qué considera usted que sí? Julie. Profe, bueno, yo diría que por lo que ya ha llevado su tratamiento juicioso y todo eso, y de pronto ya viene de pronto con más fuerza la bacteria, entonces ya sería con otra dosis. Tendría que aumentar la dosis, dependiendo de la cantidad. Bueno, entonces miren aquí, gracias Claudia y Julie. A ver, lo que sucede es que la resistencia al antibiótico es de la bacteria, ¿sí? No del organismo del paciente, sino de la bacteria. Entonces, miren que puede suceder que una persona muy juiciosa toda la vida, ¿cierto? Se hace su tratamiento, elimina sus infecciones, listo, se cura, perfecto. Pero como en el ambiente circulan bacterias, digámoslo, por cómo se comportan los demás, que hacen el tratamiento, así como dice Claudia, incompleto o automedicado, ¿sí? Entonces se van generando cepas resistentes que circulan en el ambiente. Entonces puede suceder que una persona juiciosa adquiere una infección por una bacteria que es resistente, que ha adquirido resistencia, digamos, circulando en el resto de la humanidad. ¿Sí está bien? ¿Vale? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A que la resistencia es un problema de salud pública, pero que nos afecta a todos. Cuando una persona se automedica, ¿cierto? Y suspende el tratamiento, como bien decía Claudia, antes de tiempo, pues está contribuyendo a que esa bacteria se haga cada vez más resistente, ¿cierto? Porque las que mueren primero son las sensibles. De una población bacteriana que está ocasionando la infección, las que mueren primero, claro, son las más sensibles. Y las que necesitan el tratamiento completo son las que son un poquito más resistentes. Pero si yo cada vez, o yo no, digamos que la población hace eso muchas veces, cada vez que suspende el tratamiento antes de terminar, está seleccionando un poquito más de resistentes. Y así, eso se multiplica muchas veces. Al final tenemos bacterias que son supremamente resistentes. Eso pasa con tuberculosis, pasa con estafilococo, pasa, bueno, en fin, ¿sí? Porque todos contribuimos casi como de una manera automática, es casi que cultural. Nos comportamos en ese sentido, ¿vale? Bueno, entonces, muchas gracias, Claudia. Es totalmente razonable lo que usted comenta y estamos de acuerdo. Bueno, entonces miren que en ese sentido, la resistencia se convierte en un problema serio, importante, a nivel hospitalario, y obliga, como bien decía también nuestra compañera, en muchas ocasiones, a utilizar antibióticos más costosos, menos seguros, fármacos que representan más riesgo, porque es que no hay más,
¿sí? El antibiótico comuncito, barato, poco tóxico, muy manejable, ya no nos sirve, ¿vale? ¿Sí o no? Y hay que usar un antibiótico que sea más costoso, que tenga mucho mayor riesgo, porque si no se nos sale de control la situación. Bueno, muy bien. Miren que hay evidencias, ¿no? Miren que en los hospitales, por ejemplo... Ah, bueno, una aclaración que quería hacerle a la compañera. ¿Me recuerda el nombre que habló ahora? Que no habló. Claudia. ¿Otra vez? Claudia. Claudia, mire que es cierto que cuando utilizamos mal los antibióticos se favorece el fenómeno de resistencia. Pero si usted analiza así como con detalle, miren que el fenómeno de resistencia casi que es inevitable. Así se utilicen bien, ¿sí? Porque ellas se van seleccionando poco a poco. Cuando se utilizan bien los antibióticos, el proceso es muchísimo más lento, muy lento, pero casi que al final, tarde o temprano, ellas como son adaptables, buscan la manera de evadir, ¿cierto? De evadir la acción del antibiótico, pues para defenderse, obviamente, como seres vivos, al final va a terminar produciéndose resistencia, casi que inevitable, así se utilicen bien, sino que el proceso es muchísimo más lento, o sea que siempre habrá necesidad de nuevos antibióticos, ¿sí? Casi que es una ley. Bueno, gracias por esa intervención suya. Entonces, miren que en el hospital, ¿cierto? Las áreas con mayor tasa de resistencia son las de mayor consumo de antibióticos. Entonces, inclusive se habla de infecciones nosocomiales. ¿Qué es una infección nosocomial? Si quieren la buscan en el teléfono y me dicen, ¿qué es una infección nosocomial? ¿Qué me dicen? Dice que son infecciones adquiridas durante la estancia en un hospital que no estaban presentes en el periodo de incubación ni en el momento del ingreso del paciente. Ajá. Entonces, miren lo siguiente, gracias. Nosocomial quiere decir que se adquirió ¿dónde? En el momento de la hospitalización, en la estancia de la hospitalización. En el hospital. Y son usualmente infecciones graves, o por lo menos provocadas por microorganismos resistentes. ¿Sí? ¿Está bien? Claro, porque es que allí en el hospital esas bacterias que se encuentran allí son veteranas de combate. Se han enfrentado a todos los antibióticos pues habidos y por haber, ¿sí? Entonces las que están allí son cepas resistentes, casi siempre. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Vale? Y, digamos, pueden poner en peligro la vida del paciente. Entonces, ese es otro problema que hay en la parte de salud pública relacionado con las bacterias resistentes, las infecciones nosocomiales. En los hospitales son muy temidas. ¿Por qué? Porque son un indicador de calidad. Si un hospital tiene a cada rato infecciones nosocomiales con consecuencias graves, inclusive fallecimientos, digamos, la puntuación, la calidad, el ministerio enseguida le pone el ojo. Bueno, hay algo que no están haciendo bien, ¿sí? Y son de mucho cuidado. Los pacientes se ponen en riesgo por esta situación, ¿vale? Entonces depende del hospital, pero miren hasta dónde llega el fenómeno de la resistencia. Y miren que se hacen cálculos y se saben que está fuera del periodo de incubación. Por ejemplo, si una infección demora en aparecer 3 días, supóngase, ¿no? Cualquiera, 3 días, y el paciente llegó hace 2 días y desarrolla la infección, ¿puedo decir que la adquirió en el hospital? Repito, el tiempo de incubación son 3 días y él llegó hace 2 y se enfermó en el hospital. ¿Puedo decir que fue una infección nosocomial? No, porque él ya venía, ¿no? Así. Puede suceder que ya Pero tomó venía. más fuerza estando en el hospital, ¿no? Exacto, ya pasó el periodo de incubación y ahora sí, o de latencia, que es lo mismo. Exacto.
Pero si él llegó hace 5 días al hospital y la infección apareció y sabemos que esa infección demora 3 días en aparecer, esa es una infección nosocomial. Ya podemos decir si es nosocomial porque mire, la fecha de hospitalización es tal. Entonces, por eso es que en la definición se hace énfasis en ¿qué? En el periodo de incubación. Es para poder decir fue en el hospital. Porque mire, la fecha es esta y no está enfermo. Y miren, tal y sí. Entonces, eso ayuda a definir que fue una infección nosocomial. Miren que es bonito, no sé si ustedes sienten el gusto de entender estas cosas, estoy seguro de que sí, de interpretar y ojalá se acostumbren a eso, ¿no? O a tratar de entender por qué. Cuando tengan tiempo allá en la farmacia, de mirar las monografías de medicamentos. Bueno, este medicamento que acabé de suministrar o de expender, ¿sí? Ya se hizo el expendio del medicamento. Bueno, entonces mirar un poquito, analizar, entender por qué. Como hicimos ¿se acuerdan? Con dolor y opioides, ¿se acuerdan que lo hicimos? Opioides y dolor. Sí, señor. Y con la parte de lo referente era el fenómeno del primer paso, que era tanto porcentaje y coincidía, ¿no? Coincidía que la dosis oral compensa lo que se pierde cuando pasa por el hígado y se da más. ¿Por qué? Porque, bueno, se cancela esto, se quita tal por el hígado y me queda esto. Y así se hacen las pautas posológicas. Eso no le toca a usted, por supuesto, porque ya viene, ¿cierto? Ya dice el antibiótico o el fármaco, dice cada cuánto hay que darlo, pero es bueno entender. Y en medida que usted entiende una cosa, le ayuda a entender otra y se vuelve como una red. Y cada vez que usted lea algo así de golpe, ya enseguida lo va entendiendo. Quiero que tomen como esa visión crítica, como esa sed de conocimiento, de estar leyendo y de aprender, ¿sí? Eso yo creo que es la mejor ganancia que podemos tener en el curso, más que los datos, más de lo que aprendan aquí es como ese método o esa búsqueda de nuevo conocimiento que le va a acompañar, espero, pues toda la vida, ¿no? Que le va a ayudar en su desempeño como regente de farmacia. Bueno, listo. Miren que una infección nosocomial los pacientes usualmente han recibido antibióticos previamente. Bueno, miren aquí. Esta es una estadística que nos indica que, digamos, en la medida que pasan los años, pues aparecen cada vez menos antibióticos, ¿no? Aparecen menos antibióticos. Esto es analizado en este periodo. ¿Qué pasa entonces? Que pues necesitamos más antibióticos porque pues el ritmo al cual se investigan nuevas moléculas pues es lento. Y póngale cuidado y verá que sí. Cuando usted mira, bueno, ¿qué antibiótico nuevo? No. Ampicilina, amoxicilina, la citromicina, y pare de contar, ¿no? Usted no ve como que lleguen nuevos antibióticos, pues con esa velocidad a la cual los estamos quemando, ¿sí? Los estamos inutilizando por todo aquello que ya comentamos, ¿de acuerdo? Entonces nos va a tocar a esto, ¿no? Nos va a tocar pues a esto de aquí, espera un momentico, aquí, ¿no? A que ya los antibióticos no van a servir para nada, pues y esto, bueno, esta es una visión un poquito apocalíptica, ¿no? Y un poco humorística, ¿cierto? Como decir, bueno, a rezar y a mirar, pero miren que en las plantas medicinales puede haber ¿no? Algunas soluciones para estos problemas, ¿no? No solamente pues con productos de síntesis. Si ustedes me permiten, voy a mostrarles aquí algo que pues... Dicen que la caléndula, ¿no, profe? Dicen que la caléndula es un antibiótico natural. Bueno, realmente es antiinflamatorio, ¿no? Antiinflamatorio. Miren, es antiinflamatorio. Aquí les voy a mostrar algo bien interesante. Listado. Este es un listado de plantas medicinales aceptadas en Colombia por el INVIMA. Observen, ¿no? Quiero que miren aquí. Observen acá. Esta es una publicación de la Sala Especializada de Productos Fitoterapéuticos y Suplementos Dietarios de la Comisión Revisora. La Comisión Revisora es de medicamentos, ¿no? Entonces, observen esto. El listado de plantas medicinales aceptadas con fines terapéuticos
corresponde a lo estipulado en el decreto tal. ¿Sí ven? Es un decreto que obliga a que el INVIMA haga esto, por lo cual se reglamentan los regímenes de servicios sanitarios, de control sanitario y publicidad de los productos fitoterapéuticos. Consolidada, ¿cierto? Consolidada, ¿hasta qué fecha? Vamos a ver. Consolida los conceptos emitidos por la Sala Especializada de Productos Fitoterapéuticos que han sido publicados en el sitio web del INVIMA. Esto es del INVIMA, ¿vale? Y la fecha de diciembre de 2018, ¿vale? 2018. Esta es la que uno puede bajar fácilmente de internet. No es muy antigua, ¿vale? Y entonces miren aquí tenemos las plantas, ¿no? Achiote, está el nombre científico, qué se utiliza, las hojas, las semillas, y miren que se utiliza como antiinflamatorio de uso externo. Aquí están las contraindicaciones y advertencias, hipersensibilidad a los componentes de la planta. ¿Y qué se utiliza aquí? Gel, un gel, extracto de semillas de achiote al 10%. ¿Y dónde se aprobó? En el acta 24, miren que está hasta el acta de 1998. ¿De quién? De la comisión revisora. Y uno si quiere va y busca. Es pública, ¿no? Es pública. Entonces, miren ustedes la caléndula. Busquemos la caléndula aquí, a ver cómo es que se busca. Buscar caléndula. Vamos a ver. Está aprobada como antiinflamatoria. Caléndula. Caléndula, miren, caléndula, uso interno. Caléndula oficinales, ¿cierto? Está aprobada como antiinflamatorio, ¿sí? Hipersensibilidad componente de la planta, como es de uso interno, para embarazo y lactancia, pues no, ¿vale? Y aquí están, tableta, flores de caléndula, aquí está el acta en la cual se aprobó. ¿Qué es lo que mira el INVIMA? Mira que, bueno, que cumpla requisitos de seguridad, de efectividad, de estabilidad, y el fabricante está obligado a presentar esa documentación. La comisión revisora se reúne, aprueba o no, ¿cierto? Y la decisión sale publicada en un acta. Esta, por ejemplo, también es viejita, es del 98. Se puede usar extracto, miren que son muchísimos productos, ¿cierto? Y cada uno de ellos tuvo que demostrar que funcionaba, ¿cierto? Con artículos científicos y con estudios, y es de venta libre, ¿vale? Bueno, miremos entonces los antimicrobianos. Por ejemplo, buscar, jacaranda caucana. Jacaranda caucana es el gualanday, ¿sí ven? Gualanday. Las hojas se utilizan como coadyuvante en el tratamiento de infecciones leves de la piel. Coadyuvante, no es el antibiótico principal, ¿vale? No, coadyuvante. Infecciones leves de la piel. Y miren que funciona. Aquí están como cicatrizante también, ¿cierto? Además de que ayuda a la infección, ayuda a cicatrizar y está aprobado. Para poder decir el INVIMA se aprueba como cicatrizante, tiene que haber pruebas científicas, ¿sí? Entonces, miren, loción, aquí está en el acta, esto fue en 2005, en el acta, usted puede ir y buscar esa acta, cómo se aprobó, qué hicieron, cuál estudio mostró el interesado, usualmente el laboratorio, ¿no? Loción, polvo tópico, hay también polvo de hojas de gualanday deshidratadas, aquí se aprobó, el ungüento, tal, ¿no es cierto? Y es de venta libre, ¿sí? Entonces se aprobó como en tratamiento de infecciones. Busquemos qué otros medicamentos están aprobados contra la infección. ¿Sí? Contra infecciones. Miremos aquí, arriba, bueno, arriba. Miren, el geranio, inmunomodulador, las raíces, coadyuvante en el tratamiento de las infecciones agudas. Miren aquí. Entonces, lo que le quiero decir es que a veces, digamos, no conocemos como el panorama global. Si yo le hubiera dicho en el momento, usted sabe que hay un listado de respetable de muchas plantas aprobadas por el INVIMA, usted que me hubiera dicho no. Entonces son oportunidades, ¿no? De pronto hasta el negocio, ¿no? Porque ¿qué tal un farmacéutico que se sepa bien esto y que
digamos, y que promueva muchas veces medicamentos que son naturales, pero no por eso, no por ello exentos de reacciones adversas. Eso hay que desmitificarlo, pero sí que están aprobados por el INVIMA y que se pueden usar de una manera, inclusive muchos de venta libre, con ciertas precauciones, ¿sí? Por ejemplo, miren, yo no he visto ese servicio y yo estoy convencido que muchas personas buscan ese servicio. Bueno, ¿dónde puedo encontrar una farmacia que utilice productos aprobados? No, pues cualquier charlatán ahí que, no, tómese, no. A productos aprobados por el INVIMA. Aquí está el acta, aquí está el registro y estos son los productos, ¿sí? Y que uno, y usted qué título tiene? No, yo soy regente y ¿en qué le puedo asesorar? Tal y tal, ¿cierto? Eso, por ejemplo, uno no lo ve. Por último, para salir de aquí, voy a mostrarles el... bueno, infecciones. Ustedes sabían que el arándano está aprobado para infecciones importantes, ¿no? Bueno, la salvia, miremos el arándano, si lo encuentro aquí. Arándano. Miren, se utilizan los frutos, ¿sí? Coadyuvante en el manejo de las recidivas de infecciones urinarias. O sea que si una persona, usualmente mujeres, tiene más este problema, recidivas que es a repetición, ¿no? Una infección y a los 2 meses otra infección y otra, y vuelve y toma antibiótico y vuelve. Bueno, podría ser esta una opción, ¿no? Repito, no estamos siendo charlatanes, estamos hablando de productos aprobados por el INVIMA. Aquí están las precauciones, ¿cierto? No usar en niños menores de 12 años, ¿sí? Puede aumentar la formación de cálculos renales y la incidencia de infecciones vaginales por levaduras. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Miren tiene tan buena actividad que inclusive puede eliminar bacterias y ahora favorecer que crezcan levaduras. Hongos, ¿sí? Las levaduras son un tipo de hongos. Bueno, por ejemplo, cándida es un hongo tipo de levadura. ¿Qué se utilizan? Cápsulas, dura. Y aquí está el acta, miren. No hace mucho tiempo, acta 01-2010. En esa acta se aprobó el uso de cápsulas de arándano. Hay también tabletas en el acta 07-2014, no hace mucho. Esta 2017, miren, cápsula. Cada cápsula contiene el polvo concentrado, jugo y extractos de fruto de arándano rojo, ¿no? Y miren, y es de venta libre, o sea que no necesita fórmula. O sea que una persona puede estar buscando qué me tomo, ¿cierto? Y usted con su farmacia natural decirle, mire, es un producto de venta libre, está aprobado por el INVIMA, no dar en embarazo, estar aquí, no menores de... Ese servicio no está. Yo no lo he visto, la verdad. Y puede ser una oportunidad. ¿Qué tal que, por ejemplo, que ustedes pudieran aprovecharla, ¿no? Entonces, es un documento oficial. Aquí al final hay unos... este listado es dinámico, ¿no? Va cambiando. Mire, hay bastante cebolla, la cebolla está aprobada, mire. Todo esto está aprobado por el INVIMA, el bulbo, como el proceso de estimulantes cicatrizantes, ¿sí? Cicatrizantes, y aquí está el acta, mire, tal, y es de venta libre, de la cebolla, o si no, pues obviamente que el olor, pues seguramente, ¿no? Hay que mirar de pronto que si el producto le han retirado el olor o no, bueno, habría que mirarlo, ¿no? Y les decía aquí que chuchuguasa, ¿no? Procesos inflamatorios. Muy famoso, se llama chuchuguasa. Bueno, vamos aquí que al final, para no demorarlos mucho, en la cola de caballo, ¿no? Diurético, antiséptico, de uso externo, vía tópica, ¿no es cierto? Por vía oral se admite, pero es de dosis pequeñas, ¿no? Este producto es de manejo delicado. Entonces aquí, bueno, tal vez no cargó bien, no veo el producto aquí específico. Bueno, y acá están voy a rápidamente para terminar, los productos que se han retirado. Aquí ellos pueden en un momento decir, bueno, ya no, este producto ya no va. ¿Sí? Aquí, miren, estos son a ver, publicación. Bueno, más abajo. Este complementa el listado. Ya voy a terminar. Miren que son muchísimos, que son muchos aprobados, miren. Muchos, pero hay un listado al final de productos retirados, ¿ya?
que se han retirado porque ya se consideran pues que han sido ventajosamente sustituidos, que ya se considera que no se justifican. Y al final están. Vale, listo, voy a cerrar aquí. Alguien va a cerrar acá. Cierro. Muy bien. Mayra. Profe, pues te quería comentar que referente a las plantas, había un medicamento en el mercado que se llamaba Dololet y supuestamente era caléndula, pero lo retiraron Sí. del mercado porque se dieron cuenta que ese medicamento llevaba, si no estoy mal, diclofenaco, o sea que no era en sí natural, no era. Sí, era un fraude, ¿no? Sí, Ajá. yo me enteré del tema, lo descubrió una profesora de Bucaramanga, ¿no? La doctora Stashenko, ella es rusa, el apellido es Stashenko. Y ella trabaja en la UIS, en la Universidad de Santander, lleva años allá. Pero al final el laboratorio se zafó porque, bueno, porque no había sido dentro de un proceso judicial. Bueno, ellos tienen buenos abogados y la ley es para respetarla, ¿no? En el sentido de que, bueno, se pudieron zafar. La ley es así. A eso uno dice, no, pero si es que no le hicieron nada, es que pagaron. No, no. Es que a veces la ley es muy garantista, da garantías, ¿no? Precisamente para evitar de que prefieren que se vaya un culpable a que castigue a un inocente, ¿sí? Pero el laboratorio al final se zafó, ¿cierto? Pero sí, le agregaban ese tipo, pero obviamente eso ya es fraude. Ya el INVIMA dice, bueno, se aprueba esto, si le agregan por allá, ¿no es cierto? Es algo ya fraude, que debe ser sancionado, ¿no? Debe ser sancionado. Pero bueno, ellos se zafaron, como le digo, quizá antes de mostrar los resultados del estudio, se pudo haber hecho fue hacer la denuncia al INVIMA y que el INVIMA fuera y tomara las muestras. ¿Ven? El INVIMA tomó las muestras, el INVIMA hizo su estudio y mire, ¡pam! Encontramos que era un producto fraudulento. ¿Ven? En vez de que a veces uno dice, no, contraté el análisis. Jamie tiene el micrófono abierto. Se escucha ruido. Bueno, ¿vale? Entonces eso fue lo que pasó ahí. Bueno, muy bien, vamos a terminar esta parte para dejarlos pues descansar. Ya vamos a terminar. Bueno, entonces, miren ustedes que mecanismos de resistencia de las bacterias hay muchos, por eso hay necesidad de nuevos antibióticos y una posibilidad, repito, son las plantas, ¿no? Miren que hay varios, ¿no? Cambio del blanco, impermeabilidad, no entra el antibiótico, o la bacteria cuando entra el antibiótico lo saca del interior de la célula, o puede ser que si bloqueo esta vía me voy por el otro lado, o inclusive enzimas que rompen, dañan, inactivan el antibiótico. Todos estos mecanismos, digamos, funcionan. A veces para un antibiótico es uno, para otro antibiótico es otro, pero lo que quiero destacar aquí es que esto se media genéticamente. Y ojo con esto, las bacterias pueden intercambiar material genético que se llama plásmidos, es un material genético que no está en el núcleo, es extranuclear, pero se transfieren mecanismos de resistencia. Ellas forman un puente, inclusive de especies distintas, es algo increíble. Y llenan como el álbum del mundial, ¿no? El Panini. Ve, yo tengo esta resistencia aquí, y vos que tenés allá, no tal, entonces, tal, y ambas llenan el álbum. Y la resistencia que tiene uno se la pasa para acá, y la resistencia que tiene este se la pasa para allá, y como le digo, completan el álbum. Es algo que, obviamente, favorecido por todo lo que hemos dicho, y tenemos mucho que aportar allí como farmacéuticos. Sobre todo, repito, con un cambio cultural también, ¿cierto? Poco a poco, de que no nos automedicamos.